Buen día, soy Diego Ardura, profesor en el departamento MIDE 1 de la UNED y vamos a continuar el taller de iniciación a la estadística con el segundo módulo que dedicaremos a la organización de datos. Vamos a ver cómo organizar los datos en tablas y en sus correspondientes representaciones gráficas, tanto para datos cualitativos como para datos cuantitativos. Al final del módulo haremos referencia a la distribución normal, que es una distribución muy habitual en estadística. Una distribución de frecuencias, datos cualitativos, es una lista de los diferentes valores posibles que tenemos en la muestra y sus frecuencias, es decir, el número de veces que ocurren en la muestra. Por ejemplo, para hacer la distribución de frecuencias de los deportes favoritos que hay en una clase, hemos pedido a los alumnos que nos indiquen cuál es su deporte favorito y podríamos recoger, simplificar, condensar esos datos recogidos en una tabla de frecuencias. Por ejemplo, el atletismo, solo hay un alumno que lo haya elegido y su frecuencia será 1. El baloncesto hay 3 alumnos que lo han elegido y su frecuencia será 3, y así sucesivamente con el fútbol y la natación. En total tenemos 10 alumnos que denotamos por la letra N. Para calcular la frecuencia relativa, simplemente dividiríamos la frecuencia absoluta entre N, es decir, entre el número total de estudiantes en esa clase. Y obtendríamos estos números. Si dividimos 1 entre 10, obtenemos 0,1, 3 entre 10, 0,3 y así con las otras dos categorías que son el fútbol y la natación. Además, podemos definir, calcular las frecuencias acumuladas, que sería la suma de las frecuencias correspondientes a esa categoría en la que estamos y las anteriores. Por ejemplo, la frecuencia acumulada del baloncesto sería 0,4, que sería 0,3 más 0,1. La frecuencia acumulada del fútbol sería 0,9, que sería 0,5 más 0,3 más 0,1. Y la frecuencia acumulada de la natación sería 0,1 más 0,5 más 0,3 más 0,1. En total, 1. Los gráficos nos van a ayudar a representar estos datos. Vamos a suponer que tenemos el mismo ejemplo de antes, hemos calculado las frecuencias relativas y para plantear el gráfico de sectores vamos a calcular primero los porcentajes. A partir de la frecuencia relativa es muy sencillo, sin más que multiplicar esas frecuencias por 10. O sea, multiplicamos, por ejemplo, 0,5 por 10, obtendremos el 50%, y así con el resto de categorías. Con esos porcentajes podemos acudir a un diagrama de sectores. Como el fútbol tenía un 50% de las elecciones de los estudiantes, correspondería con la mitad del área de este círculo. El baloncesto, por ejemplo, que era un 30%, se corresponde con algo más de un cuarto. Por tanto, este sector. Es decir, tenemos que disponer áreas proporcionales a los porcentajes que hemos encontrado en esta tabla. La natación se quedaría con un 10%, que sería este sector de aquí, y el atletismo con otro 10%. Además, podemos utilizar los diagramas de barras. En estos diagramas, en el eje horizontal, pondríamos las categorías, en este caso los deportes, y en el eje vertical mediríamos la frecuencia absoluta. Entonces representaríamos mediante una barra cada uno de los deportes. La altura de la barra se corresponderá con la frecuencia absoluta que tenemos en la tabla. Por ejemplo, el atletismo tiene una altura de 1 porque la frecuencia es 1. El baloncesto tiene una altura de 3 porque la frecuencia es 3, y así con todas las categorías que se presenten en nuestro problema. ¿Qué pasa con los datos cuantitativos? Pues si acudiésemos al esquema anterior, podríamos calcular la frecuencia absoluta de cada una de estas notas, serían las notas de un grupo de alumnos en un examen. Entonces tendríamos un 3, tendríamos 2 4, 4 5, 5 6 y así sucesivamente. Esto es la misma tabla que teníamos antes, una tabla de frecuencias. ¿Qué pasa? Que hay muchas categorías, y en esos casos, en caso de datos cuantitativos con muchas categorías, lo que acudimos es a un agrupamiento en clases. Entonces definimos arbitrariamente, porque nosotros queremos, las clases, porque nos conviene para el problema o por las razones que sean. Luego daremos unas pautas para poder hacer esta operación, y aquí hemos elegido una clase que estaría compuesta por los estudiantes que tienen un 3 y un 4, una segunda clase por los que tienen un 5 y un 6, una tercera por los que tienen un 7 y un 8 y una última por los que tienen un 9 y un 10. Si contamos los estudiantes que tienen un 3 y un 4, aquí en esta tabla lo vemos, con un 3 y un 4 tendríamos 1 más 2, 3, y esta sería la frecuencia absoluta de esta clase. Para los que tienen un 5 y un 6 sería 4 más 5, que es 9, y así sucesivamente.
Igual que hicimos antes, podemos calcular la frecuencia relativa, sin más que dividir la frecuencia absoluta entre el número de sujetos. En este caso, si dividimos 3 entre 21, nos saldría 0,14. Si dividimos 9 entre 21, nos saldría 0,43, y lo mismo para el resto de clases. Y también podemos calcular la frecuencia acumulada. Por ejemplo, la frecuencia acumulada de la clase 7-8 sería 0,33 más 0,43 más 0,14, es decir, 0,90. Y lo mismo para todas las clases que hemos definido. ¿Qué pautas podemos seguir para definir las clases? Ya que, como decía antes, es algo arbitrario. Bueno, pues el número de clases del agrupamiento no debe ser ni muy grande ni muy pequeño, porque si no, no cumplirían su función. Cada observación debe pertenecer a una única clase, es decir, no podríamos elegir como una clase 3, 4 y 5 y como otra clase 5, 6 y 7, porque estaríamos solapando las clases y habría más de una observación dentro de dos clases diferentes. Y siempre que sea posible, las clases deben tener la misma amplitud. Aquí la amplitud que hemos elegido es 2, podríamos haber elegido 3, pero hay que procurar que siempre tengan la misma amplitud. Para representar gráficamente los datos cuantitativos utilizamos un diagrama similar al diagrama de barras, que es el histograma, y funciona igual que el diagrama de barras. En el eje horizontal pondríamos las clases, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y en el eje vertical las frecuencias correspondientes que habíamos calculado aquí en la tabla. También tenemos la opción de utilizar los diagramas de puntos. En los diagramas de puntos partiríamos de la distribución de frecuencias sin agrupar y entonces pondríamos en el eje horizontal los valores de la variable, en este caso van desde el 3 hasta el 10, las posibles notas de ese examen, y representaríamos con un punto cada uno de los sujetos de la muestra que ha obtenido esa nota, por ejemplo, es decir, la frecuencia absoluta de esa nota. Por ejemplo, para la nota 3 solo ha habido un sujeto y por tanto ponemos un punto. Para la nota 4 ha habido dos sujetos que han tenido esa nota y ponemos 2 puntos. Para la nota 6 ha habido 5 sujetos y ponemos 5 puntos. Es decir, registramos cada observación con un punto. Es muy importante tener en cuenta que la forma de la distribución puede ser fundamental para lo que veremos en siguientes módulos. Para discutir la fórmula es conveniente acudir a la curva suavizada, que llamamos, que sería pues, este perfil que hemos dibujado aquí. Esa es la curva suavizada correspondiente al histograma de frecuencias. Es muy habitual que nos aparezca lo que llamamos la distribución normal. La distribución normal tiene esta forma. Es una forma de campana, a veces se llama también campana de Gauss. Aparece si analizamos las notas del examen de acceso a la universidad en Estados Unidos, si analizamos el coeficiente intelectual de una muestra de sujetos o el peso de los bebés al nacer y en muchas otras, por lo tanto va a ser de mucha utilidad. Tiene dos propiedades fundamentales. Primero, siempre se encuentra por encima del eje horizontal, siempre está por encima de este eje horizontal. Y además, el área comprendida entre la curva normal y el eje horizontal va a ser siempre 1. El área total. ¿Por qué es importante la distribución normal? Lo veremos en profundidad en módulos que vendrán a continuación, pero podríamos introducir aquí su utilidad. Si nosotros tenemos una distribución empírica que sigue la distribución normal, como conocemos las propiedades de la distribución normal, vamos a poder extraer información utilizando como modelo esa distribución normal de nuestra distribución empírica. Como digo, profundizaremos más en esto en siguientes módulos.